Hola amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a trabajar un poco con las plantas. En este caso tenemos una enredadera o hiedra que vamos a plantar para poder hacerla crecer y reproducirla. Para ello vamos a ocupar, como les menciono, una rama como esta que podemos conseguir de alguna que encontremos en la calle. Suele ser bastante común y como podrán ver es un poquito gruesa y en algunas partes incluso tiene algunas extensiones para sujetarse a la pared. Esto nos va a ayudar a que nuestra planta germine bastante bien. Bueno, también lo que vamos a utilizar es tierra como esta, que es la que solemos utilizar siempre en el canal. Es una tierra bastante suave ya que tiene pedazos de hojas, ramas, tierra, vaya, y esto permite que las raíces crezcan con mayor facilidad, ya que no se aprieta y le permite el extenderse. Esta la pueden conseguir en los viveros o bien en los mercaditos o tianguis que se ponen en las calles de las ciudades. Así que cuentan con algunas opciones disponibles para poderla conseguir. Yo también me conseguí una ramita extra, como pueden ver esta es un poco más gruesa. Entre más gruesa sea, más factible es que crezca el tallo. Sin embargo, esa también puede ser útil. Vamos a ocupar dos recipientes porque van a ser dos plantas. Y lo que vamos a hacer va a ser colocarles un poco de tierra abajo, pero no sin antes hacer las perforaciones para que no se estanque el agua. No olviden porque es muy importante. Colocamos un poco de tierra, la suficiente como para generar una capa donde las raíces puedan crecer y puedan expandirse. Vamos a llenar un poquito menos de la mitad, yo creo que un tercio del tamaño de la maceta o recipiente. En este caso, como pueden ver, son pues cubetas o recipientes que tengo por ahí que únicamente ocupo para que salgan las raíces. Posteriormente las vamos a sembrar en un espacio amplio, en un jardín, para que se puedan desarrollar mejor. Una vez que hayamos puesto la cantidad suficiente de tierra, vamos a colocar nuestra planta en la maceta. Pero no sin antes quitar las hojas que queden debajo de la tierra. Las que donde vamos a rellenar con tierra, se las vamos a retirar y vamos a presentarla en la maceta. La acomodamos con la posición que creamos que es la más adecuada para que las hojas puedan continuar creciendo. Y comenzaremos a rellenar con tierra, igual de la misma tierra que tenemos, para que las raíces se puedan desarrollar lo mejor posible. Es algo muy importante en este tipo de proceso, ya que si le ponemos tierra muy gruesa, muy pesada, esto no va a permitir que las raíces se desarrollen. Y por lo tanto, lo único que se va a ocasionar es que se seque la planta. En este caso, como tengo una rama bastante larga, vamos a dejar un poco más de tierra, casi a llenar el recipiente, para que tenga un poco de firmeza. Hacemos lo mismo con la otra. Listo, y así es como nos quedarán nuestras macetas. Como pueden ver, es un proceso sumamente sencillo y rápido. No requiere más de unos 20 minutos de tiempo para poder hacer este proceso. Ya lo único que tenemos que hacer es dejarlas en sus macetas con su riego y en un espacio de medio sol y media sombra para que se mantengan estas hiedras en perfecto estado. Sin olvidar estarlas regando para que las raíces se motiven a salir. Ya que si no las regamos, obviamente las raíces, la tierra no va a tener humedad y las raíces no van a surgir de nuestras ramas. Es muy importante regarlas prácticamente cada tercer día dependiendo de la humedad de su lugar. Vamos a empezar a ver que salen brotes como estos pequeñitos, pero nuevos obviamente. Una vez que veamos que están saliendo estos brotes, quiere decir que nuestra ramita ya tiene raíces suficientes para empezarse a desarrollar. Ese es el momento en el que nos damos cuenta que el proceso está dando frutos. Una vez que veamos eso, les recomiendo dejarla un tiempo más, el que ustedes consideren adecuado, para poderla trasplantar a su jardín o donde sea que las quieran poner. Finalmente, después de algunos meses de espera, podemos aquí observar el resultado
Esta planta la trasplantamos ya hace algún tiempo y como podrán ver ha crecido bastante bien. La pusimos en este muro porque fue el que hicimos en algún otro video, que queremos que cubra las partes donde se extendió el cemento, así que queda perfecta y ahí la vamos guiando poco a poco por donde queremos que se vaya cubriendo. Bueno amigos, este es el video que les dejo, espero que les haya servido, les mando un saludo, que estén muy bien, hasta la próxima.